buenas tardes. Vamos a tener dos intervenciones. La primera es de Tebelia. Tebelia es profesora del Departamento de Derecho del Trabajo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Da clases en muchos másteres y los alumnos del máster de investigación la conocen y la quieren. Y bueno, pues hoy voy a hacer una pequeña intervención porque se ha sentido comprometida conmigo, la engañado nuevamente, sobre la descentralización del trabajo. ¿Vale? La pérdida de centralidad del trabajo. Mejor dicho, yo he querido hacer un sinónimo y la bueno, luego tenemos a Tomás Anciado, que ya lo presenta Mario, aunque ya lo conocéis todos. Y bueno, pues un ratito de Tebelia, hacemos un pequeño debate si os parece, un descanso de 5 minutos para ir al baño y los que tengan síndrome de abstinencia a la nicotina, y después seguimos con ¿vale? Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Bueno, gracias a Ana por contar conmigo. Efectivamente, en estas circunstancias, pues yo no he preparado una intervención ni al uso ni al desuso, es decir, voy a improvisar lo que voy a contar, absolutamente. Únicamente no sé si voy a hacerlo en 20 minutos, porque quienes me conocen saben que hablo mucho, ¿no? Y procuraré no los contente, ¿no? Pues, ¿de qué voy a hablar? Pues voy a hablar de lo que en términos así como si se quiere decir muy finos llamamos pérdida de centralidad del trabajo. En términos más pegados a la realidad podemos hablar de la degradación del trabajo. En términos todavía más concretos, ¿de qué trabajo? Del trabajo asalariado, del trabajo por cuenta ajena, del trabajo que todavía tiene derechos. Y en definitiva lo voy a hacer porque, como pretexto, para tratar de explicarme y explicarnos, ¿no? o compartir con vosotros por qué estamos ante la ruptura del pacto social que dio lugar a la Constitución del 78 y estamos a las puertas de un nuevo pacto social. Un nuevo pacto social que presenta muchas incertidumbres porque efectivamente la globalización ha dejado a los estados con un margen de maniobra muy reducido. Los que estamos en la Unión Europea, ¿qué decir? Todavía más. Hemos tenido soberanía y hemos tenido soberanía en ámbitos que no hay más que mirar a Grecia, que no hay que mirar más que mirar a España, que no hay más que mirar a Portugal para saber lo que nos está pasando y lo que podemos hacer y no podemos hacer, ¿no? Entonces, como os digo, yo lo que quiero compartir con vosotros es la explicación que desde mi saber, que es el derecho, y particularmente el derecho del trabajo, es un saber muy limitado, ¿no? Me lleva a pensar qué está pasando, qué nos está pasando, y yo llego a la conclusión, como os digo, de que en la Constitución del 78 teníamos un pacto social, que llamamos un pacto social, ¿no? Entre comillas, a través de esa asamblea constituyente que dio lugar a la Constitución del 78, que luego votamos en referéndum, que luego se disolvieron las cámaras y dio lugar a lo que algunos llaman régimen del 78, como se quiera llamar. Pero teníamos un pacto social en el 78 que yo creo que se ha roto, y yo desde el punto de vista jurídico, como os digo, trato de explicarme por qué creo que se ha roto y por qué creo que estamos a las puertas de un nuevo pacto social. Y añadiría que en ese nuevo pacto social hay algunos actores y algunos elementos que tienen que estar presentes, que tienen que estar y que tenemos que luchar porque estén presentes, ¿no? Si es que de verdad creemos que estamos en una sociedad con derechos humanos, con progreso, con igualdad para todos, con ciudadanía, etc., ¿no? Bueno, entonces, hecha esta introducción, evidentemente yo no tengo más remedio que ir a mi herramienta de trabajo, que es el derecho, que son las normas, Entonces, las voy a usar muy poquito, que es lo imprescindible,
pero las tengo que usar. Entonces, mi elemento de trabajo es la Constitución del 78. En esa Constitución del 78 hay un diseño, por supuesto, hay una sociedad que se organiza en torno a 4 grandes principios, grandes valores que son los pilares centrales del modelo de sociedad que nos hemos querido dar, ¿no? La libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. Es una sociedad democrática, es una sociedad que pretende ser igualitaria, es una sociedad libre, es una sociedad que, por supuesto, quiere ser igual, ¿no? Pretende ser igual. Bueno, eso lo tenemos en artículo primero, título preliminar. Esa parte son los valores superiores del ordenamiento jurídico. No es como en la Constitución de Cádiz que estaba el Viva Cartagena, no, está la médula, están los elementos centrales que definen a esta sociedad. Y a su vez dicen cómo queremos ser y a su vez dicen cómo tienen que ser los poderes públicos, para qué están los poderes públicos. Y los poderes públicos en esa parte tienen una función clarísima. Tienen la función de remover los obstáculos para que la igualdad sea real y efectiva. Es el artículo 9.2. Es un Estado social y democrático de derecho, tiene por consiguiente todos los elementos que caracterizan los derechos humanos de primera generación, civiles y políticos, pero incorpora los de segunda generación, económicos, sociales y culturales. Pero añade un compromiso de actuación de los poderes públicos, que es un mandato. Los poderes públicos no están ahí para hacer lo que les parezca, están ahí para remover los obstáculos que permitan que la igualdad sea real. Bueno, entonces a partir de ahí, de ese título preliminar, pasamos a el título que desarrolla a través de un conjunto de derechos fundamentales esos grandes valores. Es decir, esta sociedad se basa en estos 4 pilares. Para que se basen en estos 4 pilares tienen que darse estos derechos fundamentales, ¿no? Derechos fundamentales que quienes han estudiado conmigo ya saben que están catalogados en 3 categorías diferentes, con 3 niveles de protección diferentes, con 3 niveles de alcance diferentes. Bueno, pero en cualquier caso, todos ellos se basan en el artículo 10.1, que establece que la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad son elementos centrales y son incluso hasta fundamentos del sistema político, que es mucho decir, ¿eh? Fundamento del sistema político. No es ninguna tontería. Bueno, del 10.1, que repito, extraemos el elemento dignidad. A partir de ahí empiezan a surgir todos los derechos fundamentales. Y el primero es el 14, que es la igualdad y la no discriminación. Bueno, el 14 es consecuencia del 10.1. ¿Qué quiero decir? Que la dignidad lo es todo. De la dignidad surge todo lo demás. Somos iguales porque somos dignos. Entonces, el elemento central de ese modelo constitucional es la dignidad. Bueno, a partir de ahí, la siguiente cuestión es que para que podamos tener una vida digna, tenemos que tener un elemento que vamos a poner aquí, que es la suficiencia. Suficiencia económica, suficiencia en el acceso a los bienes y servicios, suficiencia en la educación, suficiencia en la sanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cómo construye la Constitución del 78 como tantas constituciones continentales? ¿Cómo lo construye? Pues lo construye en torno al trabajo. Y no a cualquier trabajo, prioritariamente al trabajo por cuenta ajena, aunque cuando hablamos de trabajo, el trabajo también puede ser por cuenta propia. Es más, hoy estamos hasta aquí de escuchar hablar del trabajo por cuenta propia, del emprendimiento. Bueno, eso yo prefiero llamarlo autoempleo. Pero el trabajo, en principio, puede realizarse por cuenta ajena y por cuenta propia. Bueno, ¿qué modelo utiliza la Constitución para apoyar esa suficiencia, esa dignidad que se
traduce en suficiencia de los ciudadanos a lo largo de la vida. ¿Qué modelo utiliza? El de trabajo por cuenta ajena, el trabajo asalariado, ¿no? El trabajo con derechos. Y a partir de ese momento, el 35.1 de la Constitución, que es el siguiente precepto, establece, repito, el trabajo como elemento de centralidad para la suficiencia de la vida. Lo establece en términos de centralidad y de suficiencia. Fijaros en qué términos. Me lo he traído porque me gusta siempre que explicamos estas cosas, siempre me gusta utilizar la Constitución. Lo establece primero en términos de coactividad, que ahora voy a explicar lo que significa esos términos de coactividad. Pero después lo traduce en términos de derecho. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión y oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda haber discriminación por razón de género. Luego, los ciudadanos nacemos, tenemos un derecho a la educación, que está también en la Constitución, un derecho a la educación que solo tiene carácter obligatorio y gratuito para los primeros niveles, para lo que podrían llamar la educación básica, ¿no? Es verdad que en España la educación de 3 a 6 años está prácticamente universalizada, pero la legislación no contempla esos niveles educativos como niveles obligatorios. ¿Y qué vamos a decir de la educación a 0 a 3 años? Esa es una educación, un derecho a la educación que está a expensas de lo que los ayuntamientos, las comunidades autónomas, las políticas en concreto locales que tengamos, ¿no? Luego la garantía, si nacemos, nos educamos en una educación básica que es gratuita, que es obligatoria, y a partir de ahí entramos en el mercado de trabajo que nos va a asegurar la suficiencia mientras estamos trabajando, la nuestra y la de nuestras familias, ¿no? Y cuando dejamos de trabajar porque ya nos hacemos mayores o porque caemos enfermos, entonces el 50 de la Constitución establece la suficiencia en la tercera edad a través de un régimen, un sistema de pensiones. Luego, aquí tenemos trabajo y aquí tenemos pensiones. Y aquí me voy a parar, porque aunque el 41 de la Constitución diseña un modelo o un sistema de seguridad social universal para todos los ciudadanos, por la posición en que se encuentra el precepto, se trata de los derechos que tienen menor tutela. ¿Qué quiere decir eso? Que los ciudadanos solamente podemos invocarlos en los términos de las leyes que los desarrollan. Las leyes que los desarrolla, la ley que desarrolla el sistema de seguridad social español es una ley que es una legislación en donde ese sistema se financia básicamente a nivel contributivo, es decir, a nivel de aportaciones, a nivel de cotizaciones que producimos como consecuencia del trabajo, ¿no? Me podríais decir, hombre, a partir del año 90 aparecen las pensiones no contributivas. Y digo, sí, es verdad. Las pensiones no contributivas, que son absolutamente residuales, que se financian por los presupuestos del Estado, son absolutamente residuales, que en su cuantía no están garantizando niveles de suficiencia, están garantizando niveles de supervivencia. Y yo estoy hablando aquí, hasta ahora estoy hablando de dignidad, igualdad, no discriminación, suficiencia. Y la Constitución diseña la suficiencia, la del 78. Y la diseña, naces, te educas, al menos a nivel básico. Después trabajas y con eso tienes suficiencia. Y después, cuando no puedas trabajar, te jubilas, estás enfermo, tendrás pensiones suficientes. Todo eso te va a garantizar el mandato de 10.1, la dignidad, una vida digna. Bueno, esto sucede en el año 78. En el año 78 es bueno que tengamos presente que en España, por ejemplo, dato, las mujeres, la tasa de mujeres en el mercado de trabajo estaba en torno al 26-27%. En este momento estamos en torno al 60%. No sé si hemos llegado o estamos 57% por ahí. En estos años, el cambio que ha supuesto para la sociedad española que las mujeres se incorporen al mercado de trabajo es absolutamente brutal.
Y todavía las consecuencias las empezamos a ver ahora, afortunadamente, gracias al debate político que se está planteando frente a un momento electoral que puede ser pues trascendental para todos, ¿no? Yo creo que en este momento todos los partidos políticos, todas las, incluso la mayor parte de las organizaciones sociales están planteando alternativas, ¿no? ¿A qué me refiero con el tema de la aparición o de la difusión de las mujeres en el mercado de trabajo? Que probablemente para todos los expertos sea el mayor fenómeno social que se ha producido en la sociedad española en tan poco tiempo, ¿no? Bueno, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en la Constitución del 78, si el 26-27% de las mujeres están en el mercado de trabajo, significa que el 70 y tantos % están en su casa. Y entonces, en ese momento, el patrón de los roles sociales está muy asentado. ¿Qué quiere decir? Bueno, los hombres están en el espacio público, las mujeres están en el espacio privado. Las mujeres permiten la reproducción del espacio público y la sociedad funciona. Claro, cuando las mujeres... Y eso permite además otra cosa, dejar al espacio privado tan invisible como ha estado casi siempre. Esto, lo doméstico es lo doméstico, lo que pasa en las casas se resuelve en las casas, el tiempo de las casas, el tiempo de las mujeres cuidando en las casas, es un tiempo que no se cronometra, que no se mide, es un tiempo flotante. Mientras que el tiempo del trabajo es un tiempo que desde 1919, y esto quiero recordarlo, la primera norma internacional obrera, el primer convenio de la OIT, es la norma que limita la jornada de trabajo. Lo primero que hace la clase obrera cuando se reivindica internacionalmente y consigue una institucionalización jurídica a sus demandas es el tiempo de trabajo. Es la primera de todas. Entonces, el tiempo que se produce fuera de casa, a través de un trabajo asalariado, se mide, se cuenta, se limita. El tiempo que se ocupa en la casa es un tiempo flotante, no se mide, no se ve, no se cuenta, ¿no? Cuando las mujeres entran en el mercado de trabajo, el tiempo empieza a verse, porque los cuidados hay que mantenerlos y la reproducción hay que mantenerla. Y entonces ahí empiezan a aparecer unas políticas públicas que otro día, si tenemos tiempo, podemos entrar a debatirlas, las políticas de igualdad, que en general en nuestro país han sido políticas que lo que han hecho ha sido reforzar las estructuras de género y reforzar los estereotipos de género. O sea, las mujeres siguen siendo las grandes cuidadoras, además de que trabajan, ¿no? Por consiguiente, sus tiempos libres prácticamente no existen. Las investigaciones que hay sobre tiempos, y en la EPA, en la encuesta de tiempo de la EPA, salta la lista. Ya, ¿cuál es la demanda de mujeres? Tiempo libre. ¿Cuál es la demanda, por ejemplo, en el ámbito de la ley de dependencia? Los estudios que hay de la ley de dependencia del año 2004 muestran que más del 80% de los cuidadores son cuidadoras, es decir, son mujeres. Y más del 60 o 70% de sus demandas están orientadas al ocio y a la necesidad de tiempo libre. Bueno, entonces yo lo que quiero es hacer esta lectura combinando la norma, el trabajo con el tiempo, a ver si puedo hacerlo. Bueno, entonces, este discurso, como os digo, diseñado en el 78, bueno, vale, sí, era esperanzador, o sea, para todos los de mi generación, ¿cómo no iba a ser esperanzador? Era muy esperanzador. Sobre todo para las mujeres de mi generación, yo no sé vosotros, pero mi padre esperaba que yo fuera secretaria y sí, claro, pero mi padre, que era una visión persona como tantos otros, nosotros a los patronos y a los chicos a la universidad, las chicas que hagan una formación profesional, que sean secretarias y luego ya se casarán. Pero esto era el discurso general, y era un buen discurso, lo vivíamos como de una familia normal. Luego, bueno, pues la vida te complica, o les complica, ¿no? Bueno, no se sabe muy bien, y al final dices, no, yo no quiero ser secretaria, entonces, bueno, pues pasan muchas cosas. Bueno, pero esa era la situación. Bueno, yo no voy a haceros todo el recorrido que ha pasado en estos años. Ha pasado una cosa importante. En el 86 entramos en la Unión Europea. Nos adherimos a la Unión Europea, tenemos parte de nuestra soberanía en la Unión Europea. Es verdad que son años muy ilusionantes, porque los años que vienen por delante, recordar el 89, son los años, bueno, yo digo los años dorados, ¿no? Son los años de Delors, del comisario Delors, de la Europa social, ¿no? Aunque ya se adivinaba el dumping social que se venía encima, pero bueno, son años donde
donde todo lo que nos va a llegar vamos a ganar, ¿no? Sobre todo las mujeres lo veíamos así, ¿no? Y hemos ganado mucho, sí, claro. Pero a partir del 94, nosotros tenemos una gran crisis, pero a partir del 94, en la Unión Europea empieza a calar el discurso de la necesidad de mirar hacia la globalización. ¿Qué quiere decir esto? Hace falta pensar en que estos mercados de trabajo están demasiado regulados, son poco flexibles y tienen que cambiar. Tienen que cambiar porque si no, Europa no se va a poder meter en el circuito de la globalización en términos competitivos. Y entonces tenemos que empezar a aligerar nuestras instituciones porque son muy rígidas, ¿no? Esto ya empieza en el 94, ¿no? En la Unión Europea. En España el debate de la flexibilidad lo arrastramos prácticamente desde los 80. En los 80 tenemos el estatuto y a partir del 83 ya empezamos duro que te pego con la flexibilidad, ¿no? Con la crisis del 94 que nos voy a contar. Pero en el año 94 la Comisión Europea le encarga a un grupo de expertos, entre los que se encontraban María Emilia Casas, que ha sido presidenta de nuestro Tribunal Constitucional, y el profesor Alain Supiot, que es uno de los grandes laboralistas que tenemos vivo en este momento, les encarga el informe sobre el trabajo y el empleo en el mundo rural. Y entonces ellos ya empiezan a ver los cambios que se están produciendo y el camino por el que van a ir las cosas, ¿no? Y ese camino de flexibilidad empieza a anunciarse. Siguiente momento, 2003. 2003, esto viene de antes, pero por buscar algo donde hay un elemento visible, ¿no? La Unión Europea, y particularmente la Comisión, empieza a abrir el discurso de la flexiseguridad. ¿Qué es esto de la flexiseguridad? Ya veníamos con el rum de que estos mercados de trabajo eran muy rígidos, había que flexibilizarlos. ¿Qué significa flexiseguridad? Pues significa dos cosas. Vamos a hacer transformaciones en los ordenamientos jurídicos para que los empresarios puedan adaptar sus costes de mano de obra de la manera más flexible posible a las demandas de un mercado globalizado. Adaptar costes efectivamente significa desregular, remercantilizar las relaciones de trabajo. A la vez, vamos a crear un conjunto de herramientas de seguridad para los trabajadores que ya no van a tener seguridad en el trabajo. Vamos a tratar de darles seguridad en el empleo. ¿Qué es esto de seguridad en el empleo? Bueno, vamos a tratar de que cuando pierdan un empleo tengan, prestaciones, un colchón, pero a la vez de prestaciones para mantener la suficiencia, durante el desempleo. Vamos a tratar de, a través de políticas activas, que esa transición en el mercado de trabajo sea lo más breve posible. Entonces vamos a hacer políticas muy activas en torno a la formación profesional para que sean empleables en otros ámbitos nuevos en donde el mercado de trabajo ofrezca otras oportunidades, ¿no? Y entonces vamos a dotar a este sistema que flexibilizamos para las empresas todo lo que podemos. Para los trabajadores vamos a dotarles de herramientas basadas en políticas activas y políticas pasivas. Políticas activas para que se vuelvan a formar rápidamente, para que se puedan volver a insertar rápidamente en el mercado de trabajo. Que vuelven a perder su opción en el mercado de trabajo, van a tener una prestación de suficiencia, pero a la vez les vamos a dotar de herramientas para que vuelvan otra vez al mercado de trabajo y en el mercado de trabajo puedan tener su suficiencia. Bueno, este discurso de la flexiseguridad es un discurso que en este momento es el paradigma del mundo en el que los laboralistas nos movemos. Si tenéis curiosidad y os gusta la lectura, que yo creo que es muy interesante, de las exposiciones de motivos de las grandes normas, de verdad es apasionante, una de las cosas que uno se entera cuando lee las exposiciones de motivos, ¿no? Pues la exposición de motivos de la ley de febrero de 2012 de reforma laboral nos está contando que todo esto que se hace en el contexto europeo, y efectivamente lo es, para dotar a nuestro mercado de trabajo, nuestro sistema de relaciones laborales, de la necesaria flexiseguridad, ¿no? Entonces, lo de la flexibilidad lo hemos conseguido muy bien. Lo de la seguridad, no voy a entrar en ello, simplemente con esto casi voy a terminar. Los
Yo he visto dos informes últimamente que me han llamado mucho la atención y sobre los que yo creo que se puede construir todo este discurso, ¿no? Uno es uno de la Fundación 1 de Mayo y otro es el informe FUESA, ¿no? En esos últimos informes hay unos datos que te ponen los pelos de punta. Esto ya lo sabíamos que pasaba, ¿no? Pero lo que se dice ahí es que en torno al 15 o más, casi 16, y en algunos hasta se habla, según qué contexto, 17% de trabajadores y trabajadoras con trabajo asalariado, trabajo formal, trabajo como es debido, trabajo con derechos, es decir, trabajo del que hay, pero con derechos, no trabajo negro, tal, son pobres. Son pobres. Es decir, el trabajo no garantiza la suficiencia. No garantiza la suficiencia. Para que garantice la suficiencia tienes que tener muchos trabajos, varios trabajos, a veces supervivencia. El diseño que teníamos montado aquí basculaba sobre un trabajo a jornada completa. Con el salario de un trabajo a jornada completa, el constituyente pensaba que los trabajadores varones sostendrían sus necesidades y las de sus familias. Esto no pasa. Por eso es por lo que digo, se ha roto el pacto constitucional. Porque el trabajo bueno, el trabajo con derechos, que hoy se nos ofrece, no te permite, no te garantiza la suficiencia. Tampoco te va a garantizar la suficiencia en las pensiones, porque el sistema de protección social es un sistema cuya fisonomía es básicamente contributiva. ¿Qué quiere decir? Que tú consigues una pensión porque has contribuido a crearla con tus cotizaciones. Si tus cotizaciones además están en relación con tu salario, bajos salarios, contratos precarios, contratos en unos casos formales, en otros casos informales, temporales, con duraciones cortas, van a construir carreras de cotización muy breves. Desde luego no carreras de cotización que garanticen la suficiencia cuando lleguemos al momento de las pensiones, ¿no? Entonces, esto por un lado. Pero por otro lado, y esto, con esto ya se os prometo que termino, hay dos elementos a los que quiero aludir. Quiero terminar con las mujeres y quiero pasar a los jóvenes y a las jóvenes. En este modelo, bueno, por motivo las mujeres tenían un papel en el mercado de trabajo muy residual. Bueno, eran casi la cuarta parte de la población que trabaja. Ahora ya son más de la mitad, ahora somos más de la mitad. Y probablemente la tendencia tendrá que ser más, y ojalá sea más, porque está mal que lo digo por ser mujer, pero es que las mujeres somos las que más estudiamos, las que mejores notas sacamos, las que más cualificadas estamos de este 50% de hombres mujeres que esto lo dicen los datos, ¿no? Entonces, claro, las mujeres se insertan en el mercado, pero las mujeres mantienen la obligación de cuidar. Y entonces las mujeres se encuentran, en este momento, en el año 78, la concepción de los tiempos era una concepción homogénea. ¿Qué quiero decir? Los tiempos eran regulares. Estábamos hablando de un modelo efectivamente fordista, con jornadas de trabajo fijas, homogéneas, y además homogéneas y que se extendían en el tiempo, con una previsión de indefinida. Bueno, hoy tenemos pocos trabajos, de duraciones muy cortas, pero es que hay un elemento más. Esto pasa desde el año 94, pero la reforma laboral del 2012, esto sí quiero señalarlo muy brevemente, no aparece de la nada, no. Es la culminación de una tendencia sostenida que venimos trayendo desde los años 80, hasta hoy. ¿Qué ha pasado con la reforma del 2012? Bueno, que se han apretado las tuercas y se han precipitado los tiempos y se ha conseguido en mucho menos tiempo lo que a lo mejor estaba previsto que sucediera en más. Yo no sé si, me imagino que lo habéis visto, no sé si lo habéis visto, pues ese documental del Shock, habéis leído el libro del Shock, bueno, pues, cuando tú te acercas a la reforma laboral del 2012, pues, Dios mío, cómo se parece todo esto, ¿no? Porque parece que esta es la oportunidad propicia de apretar todas las tuercas al mismo tiempo para romper todos los equilibrios
de igualdad entre los que tienen el poder de negociación, que son las empresas, y los que tienen menos poder de negociación, que son los trabajadores. Y esos desequilibrios de poderes estaban articulados, mal que bien estaban articulados, con un modelo que se rompe en 2012, ¿no? Entonces, en 2012, repito, no pasa nada que no estuviera ya un poco escrito. Es decir, lo que pasa, repito, es que se aceleran las tendencias y todo se precipita y todo se aprieta para que consigamos en muy poco tiempo una desregulación muy fuerte del mercado de trabajo, una devaluación salarial fortísima y unos ámbitos, unos espacios de poder de las empresas a la hora de tomar decisiones organizativas que antes no tenían. Todo en prácticamente meses, ¿eh? Porque si uno se pone a ver las estadísticas de desempleo de 2009, por ejemplo, a 2014, tiene mucha gracia, pero de 1999 a 2014, es que las he estado revisando esta mañana, es que tiene mucha gracia, ahora me están contando. Es que nosotros vamos a acabar con el desempleo que dejó el gobierno anterior. Vean ustedes las estadísticas. El gobierno anterior dejó esto aquí, ¿eh? Pero es que ustedes hicieron una reforma laboral que en 8 meses subieron el paro aquí, y en el año siguiente aquí. Y es verdad que desde aquí, que lo han subido ustedes, porque han puesto a funcionar todos los instrumentos necesarios para que los empresarios hagan una rotación de trabajadores y transformen trabajadores viejos, entre comillas, o mayores, ¿eh? Con derechos, con antigüedad, por trabajadores jóvenes, sin derechos, sin antigüedad, ¿eh? Entonces, ahora, eso que han puesto ahí, empiezan a bajarlo, pero los que lo han traído hasta aquí, son varios, unos hasta aquí, pero ustedes hasta aquí, ¿eh? Y ustedes, a través de un conjunto de reformas muy bien diseñadas, porque sincrónicamente operan en la flexibilidad de entrada, en la flexibilidad de salida, y entonces el miedo es el que acaba dirigiendo las relaciones laborales. Esto es así, ¿no? Bueno, entonces a lo que me querría referir. Las mujeres siguen cuidando. Los tiempos de los cuidados, lo sabemos muy bien las mujeres, son tiempos que se mueven por la rutina. Todos los días hay que ir a la compra, hacer la comida, dar de comer a los niños, cuidar a una persona mayor. Es la rutina, hay que poner la lavadora. Es decir, esto si no tienes obligaciones de personas dependientes específicas, porque como las tengas, la situación es mucho más grave. Entonces, los tiempos del cuidado son tiempos rutinarios. La flexibilización del tiempo de trabajo, repito, viene de atrás, pero esta reforma del 2012 la ha hecho estallar. La ha hecho estallar. El tiempo está, la organización del tiempo está en manos de los empresarios. Y esos tiempos ya no son tiempos heterogéneos, son tiempos irregulares. Y además, con esos tiempos de trabajo que te permiten esos contratos de trabajo, tú no alcanzas la suficiencia. Luego, primero, para alcanzar la suficiencia tienes que gastar tu vida trabajando, buscando varios trabajos, en los horarios que esos trabajos te quieran dar, repito, para garantizar la suficiencia o la supervivencia. Y todo eso con la exigencia al lado de que hay que poner la lavadora, hay que ir a la compra, hay que cuidar a los niños, hay que cuidar a tu suegra, hay que llevarla al médico, hay que... Todo eso son tiempos, repito, de rutina. Y la vida en este nuevo modelo en el que estamos, que ha roto, repito, desde mi punto de vista, el pacto social en el que se sostenía la Constitución del 78, no funciona. Es que hemos pasado a ser esclavos de los tiempos de trabajo para la supervivencia, lo cual nos hace esquizofrénicos para los tiempos de cuidado. Si viviéramos en una sociedad en donde los estereotipos de género estuvieran resueltos y los hombres entendieran que la obligación de cuidados es la misma que la que tienen las mujeres, parte del problema estaría resuelto, pero es que esto no sucede. Y además lo que más me preocupa es que cuando se hacen investigaciones sobre adolescentes, lo que yo creo que se observa es un enorme retroceso. Yo estoy creyendo que veo respuestas de jóvenes adolescentes que jamás me podría imaginar que se produjeran en este momento. Porque yo no admitiría cosas que jóvenes, más jóvenes que yo, con más medios y más recursos, están admitiendo. Y eso está pasando. Quiero decir, creo que se está dando un retroceso en los elementos de igualdad en materia de género, ¿no? A pesar de que, y eso también quiero decirlo,
en este país somos, como en tantos, pero somos especialmente deudores del feminismo y de la teoría feminista. En este país ni se puede hablar de política ni se puede hablar de feminismo, pero vamos a ver. Sí, pero vamos a ver. O sea, ¿esto qué es? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Estas decisiones de qué tipo son? ¿Quién vota a los que las toman? ¿No? ¿O quién manda detrás de los que votan? Es decir, ¿esto qué es? ¿No? Entonces, bueno, yo creo que todo esto que está pasando, a mí me parece que tiene un elemento enormemente positivo, porque a todos y a todas nos hace abrir los ojos y decir, caramba, nosotros contamos, nosotros tenemos que decir algo, nosotros podemos hacer algo, ¿no? Bueno, entonces, ¿con esto qué quiero decir? Y ya casi para terminar, solo de los jóvenes. En ese nuevo pacto social, que habrá que pasar por una reforma constitucional, el tema de la igualdad de género es imprescindible. Porque una sociedad se sostiene, afortunadamente hoy lo vemos, en el 78 no, se sostiene porque se trabaja y se vive fuera de casa y porque en la casa hay gente que se hace cargo de la casa y se hace responsable de aquellas personas que tienen su cargo, ya sean menores, ya sean mayores, ya sean dependientes. Entonces, producción y reproducción son la misma ecuación, es lo mismo. O sea, no es posible irte a trabajar por las mañanas a la oficina si no hay alguien en tu casa que organiza, que mantiene una forma de vida estable, mínimamente, entre comillas, segura, mínimamente con elementos de reproducción básicos, ¿no? Entonces, en ese nuevo pacto social, repito, tiene que haber una presencia de la igualdad entre hombres y mujeres fundamental, si no estaremos, quiero yo, que mal, ¿no? Y eso se hace visible porque tenemos que subrayar esa realidad. Es que la vida no es solo irte a trabajar fuera o salir en no sé qué, la vida es la vida que se sostiene fuera, se sostiene desde dentro. Y las obligaciones de fuera y de dentro son iguales para todos y para todas. Además, así lo establece la Constitución. Es que la Constitución del 78 tiene otra cosa muy interesante, y es que construye lo que los civilistas llaman el matrimonio democrático. En España no había matrimonio democrático hasta la Constitución del 78. La Constitución del 78 establece que el matrimonio se regula jurídicamente en la igualdad de los cónyuges, en la igualdad efectiva de los cónyuges. Traduciendo eso a algún elemento que ha tenido muy poquita visibilidad, pero que ha sido muy importante, seguramente recordáis el año 2005, un año muy importante porque fue el año en donde se aprobó aquella ley que permitía el matrimonio de las personas de distinto sexo, ¿no? Junto a esa ley se aprobó la reforma del divorcio y de las separaciones, eliminando el elemento de causalidad. Pero es que en esa reforma se produjo algo sustancial. Se reformaron las obligaciones de los cónyuges dentro del matrimonio en el artículo 68 del Código Civil. Aparte de vivir juntos, de apoyarse, de guardarse fidelidad, los cónyuges tienen desde el 2005 la obligación de atender corresponsablemente, en términos de igualdad, las cargas familiares de los ascendientes, descendientes y personas con dependencia. Es que el derecho civil, el derecho de familia ya diseña la igualdad. Pues es que no lo vemos. Termino ya. Los jóvenes. Los jóvenes es tremendo, o sea, es cuando lo analizas desde el punto de vista del derecho, ¿no? O sea, no tengo nada que decir de vuestras realidades sociales, vosotros lo vivís, ¿no? Pero cuando lo analizas desde el punto de vista del derecho es escalofriante, ¿no? Porque para los jóvenes lo que se está haciendo, no desde esta reforma lo apoya, desde antes, desde la reforma del PSOE de 2010, desde antes, ¿no? Desde el marco de uso de la Unión Europea, estamos estableciendo instrumentos que retrasen su incorporación al mercado de trabajo y, en definitiva, instrumentos en donde, de alguna manera, va a parecer como que no trabajan. Y como parece como que no trabajan, entonces, ¿para qué van a tener derechos? ¿A qué me refiero? Los jóvenes, cuando se están formando, tienen que hacer prácticas.
No hay grado que no se precie, grado de Bolonia, que se precie, ni título de que es obligatorio, que tenga un módulo de prácticas, ¿no? Pues tenemos prácticas curriculares. Además, en las universidades y en los centros de FP tenemos prácticas extracurriculares. ¿Qué son esas? Bueno, las empresas pueden pedir estudiantes en prácticas fuera del plan de estudios, también tiene sus límites y tal, pero pues, puedo tener un becario a través de prácticas extracurriculares. Vamos a pasar ahí. Por otro lado, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos todo un conjunto de becas que tienen un régimen jurídico cada uno suyo, porque estar en prácticas no es ser becario desde el punto de vista jurídico, aunque seas el becario o la becaria, pero no es lo mismo. Jurídicamente cada cosa tiene su marco jurídico en el que se desenvuelve. Pero es que luego tenemos más cosas. En el derecho del trabajo, desde el año 80, tenemos dos tipos de contratos específicos para insertar a los jóvenes en el mercado de trabajo, que son los contratos en prácticas y el contrato para formación. Bueno, esos contratos se han ido flexibilizando, desregulando. El contrato para formación es un contrato que te sale baratísimo, de verdad, que es un contrato que tiene unos costes sociales muy, muy baratos en este momento. Pero esos dos contratos resulta que tampoco valen, porque en el año 2011 aparece una norma que establece las prácticas no laborales en las empresas. O sea, aparte de las prácticas curriculares, las extracurriculares, de las becas, ahora aparece una norma que permite que los jóvenes con titulación, a los que les falta experiencia, que lógicamente tendrían que insertarse a través del contrato de prácticas por una relación laboral, la norma, se dicta una norma en donde se dice: esto, ¿qué es esto? Que lo mismo, ya no va a ser laboral. Estos jóvenes, a través que se inserten en las empresas a través de esta forma, no van a tener relación laboral. Van a tener un régimen jurídico que vamos a hacer patatín patatán a través de convenios con las comunidades autónomas que van a autorizar, Entonces, ¿qué está pasando con los jóvenes? Que los jóvenes han pasado a estar en la periferia del mercado de trabajo. Y el problema no solamente es que pasen a estar en la periferia del mercado de trabajo. El problema para ellos, como ciudadanos, es que ¿qué va a pasar con la suficiencia de sus pensiones? Porque, repito, las pensiones se construyen a través de carreras de cotizaciones. Carreras cada vez más largas, está muy claro, y carreras que además van a exigir más contribución, ¿no? Si tú quieres una pensión suficiente, tú tendrás que cotizar suficientemente, si no vas a tener una pensión muy menos, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro elemento de desregulación que me parece que no lo puede. Entonces, el trabajo ya no es lo que, el trabajo ya no es central, el trabajo está degradado, ¿no? El modelo que se diseñó en el 78, en sus desarrollos legislativos posteriores, se ha degradado en sí mismo. Pero es que junto a ese trabajo, otras figuras que eran figuras menores, como el autoempleo, o sea, el trabajo por cuenta propia, ha existido toda la vida. El autónomo ha existido toda la vida, ¿no? Bueno, ahora le hemos cambiado el nombre, le hemos llamado emprendedor, y entonces ahora se está disputando el espacio, no es ninguna broma, o sea, se está disputando el espacio con el trabajo asalariado. Y junto a esa disputa hay otro sector emergente que también se lo disputa, que son los jóvenes. Y en esto tengo que decir que con los jóvenes hay un elemento perverso, además. Porque los jóvenes, además de introducirse en el mercado de trabajo, en las empresas, en las organizaciones, sin derechos, porque entran sin derechos. Esto para todos los que seamos profesores, lo digo, no tiene más tutela que nosotros, profesores de la universidad, cuando tutorizamos las prácticas. Somos su única tutela. La Inspección de Trabajo tiene obligación de tutorizar, de vigilar el cumplimiento de las obligaciones en ese marco. Pero claro, la Inspección de Trabajo, pues anda que no tiene que hacer la Inspección de Trabajo. La Inspección de Trabajo, cuando lo hace y va a las empresas, pregunta: ¿dónde está el tutor? ¿El tutor? ¿Qué tutor? Es decir, entonces, los jóvenes, digo, es perverso, porque uno, les metemos en organizaciones, en las empresas, sin derechos, sin más tutela que la de los profesores externos a la empresa, los profesores de la universidad, que no sabemos, no conocemos ni el marco normativo en el que se desarrollan las prácticas. Pero es que además, lo peor de todo es que los jóvenes entran en las prácticas encantados, porque creen
que de esas prácticas van a salir con un trabajo y están entregados, lógicamente, porque las expectativas son muy malas, son especialmente vulnerables. Son especialmente vulnerables. Entonces, concluyo, el trabajo, la centralidad del trabajo que se diseñó en la Constitución del 78 se ha roto. El trabajo asalariado, el trabajo asalariado por cuenta, está rota. Porque hay actores, hay nuevas figuras que estaban en los aledaños del mercado de trabajo que se lo están disputando. Ahora mismo, cuando vemos que en este momento de las elecciones y el anuncio de vamos a hacer, a los emprendedores les vamos a dar no sé qué, y a los emprendedores les vamos a dar no sé cuánto, y a los emprendedores vamos a cambiar la ley para que puedan conciliar. Sí, claro, los emprendedores que se van comiendo el espacio de la centralidad del trabajo asalariado, ¿no? Y luego, pues todo este mare magnum de situaciones. Pero es que, por si fuera poco, con el trabajo asalariado ya no tenemos garantía de suficiencia. Y las mujeres, particularmente, tenemos unas vidas de esclavas. Y no me refiero a todas, porque esto también quiero distinguirlo. Las mujeres, especialmente en los trabajos menos cualificados. Porque las mujeres que tenemos trabajos más cualificados acudimos, y eso también quiero decirlo, a otras mujeres que el ordenamiento jurídico permite que trabajen en condiciones de explotar. También en el ámbito de los cuidados, que sigue sin visibilizarse, porque lo que ahora se ve es que estupendo estas mujeres que ahora van a la política, que ahora van a no sé qué, que ahora van a... No, esto no está estupendo. Esto no es así. Entonces, bueno, esto era un poco el discurso que yo quería hacer con vosotros, que seguramente me he excedido, me ha pasado mucho, ya lo veo. Pero, bueno, esto es lo que yo quería compartir con vosotros. Es decir, creo que estamos a las puertas de un nuevo pacto social, porque el que teníamos está roto. Lo que nos dijeron que nos iban a garantizar, no nos lo garantizan, es mentira. Ellos lo saben. Ellos lo saben desde el año 94. Lo saben. Y además van construyendo alternativas, por eso fortalecen ahora. No haber trabajo para todos. Búscatelo tú. Yo te voy a apoyar. Que vas a ser un emprendedor. No, pero es que es así. Es así. Entonces, repito, estamos a las puertas de un nuevo pacto social. Y en ese pacto social, que será muy diferente, porque ya habrá que conjugar muchas cosas, creo que la igualdad entre hombres y mujeres es esencial. O pensar en el esquema producción-reproducción, llamémoslo como lo queramos, no hay una sin la otra. No hay una sin la otra. Y luego, un elemento más que me ha producido una preocupación enorme. Hace una semana he visto una noticia en donde la CSI, que es la Gran Central Sindical Internacional, Confederación Sindical Internacional, denuncia que la oficina de mujeres, la oficina que construyó, que reorganizó Michelle Bachelet, ha firmado un acuerdo con Uber, que es esa aplicación para compartir el coche y tal, porque entiende que a través de esa aplicación encontrarán empleo miles y miles o millones de mujeres. Entonces la CSI sale al paso y dice, no son ustedes lo que han hecho, porque Uber lo que hace es transformar trabajo con derechos, trabajo asalariado, en trabajo sin derechos. Esto es lo que quieren ustedes para las mujeres. Entonces, en ese pacto, o sea, es que hay que encontrar más datos. El trabajo se está feminizando. ¿Cuándo decimos que queremos decir que el trabajo se está feminizando? No queremos decir que haya más mujeres, al contrario. Queremos decir que el trabajo se está degradando y se está convirtiendo en el tipo de trabajo que generalmente se les da a las mujeres. Y va a pasar lo mismo con los jóvenes. Bueno, entonces, ya termino y ya sí que nos vamos. Bueno, solamente quiero decir una cosa, esto me lo pide el cuerpo. Solo quiero agradeceros a todos esta idea, agradecerle a Antonio y agradecerle a Ana. Y tengo que decirlo públicamente, Ana es la persona más pro común que he visto en mi vida. Y no es porque lo diga yo, lo reconocen todas mis compañeras
y compañeros de la facultad que han trabajado contigo y que trabajan contigo. Me he puesto colorada, la verdad. No, de verdad, no hay nadie que tenga esta generosidad, de verdad, este nivel de entrega, este nivel de compromiso, esta bondad, porque es que además esto creo que hay que subrayarlo, es otra cosa que tenemos que poner en valor, es que las personas somos buenas, malas y regulares, y las buenas hay que destacar que son buenas, y todas deberíamos de querer ser buenas. Entonces, bueno, yo aprovecho lo que voy a decir. ¿Alguna cuestión? Yo quería decir, cuando usted dijo de la vulnerabilidad con los jóvenes, le podríamos llamar también como que, entre comillas, sería como una explotación en ese momento de que las empresas, al momento de pedir a estos jóvenes para que realicen sus prácticas, se les podría llamar así, explotación laboral. Claro, bueno, yo entre comillas. Tampoco tengo que me andar por decir porque son cosas, pero bueno, si ya con esto puedo decir algo más. Voy a hablar desde el punto de vista meramente legal. La ley diseña las prácticas curriculares y extracurriculares con un solo objetivo: la formación de los estudiantes en sus habilidades, competencias y destrezas que están contenidas en sus memorias de grados, máster, etc. ¿Quién tutela esto? Amiga, el tutor de la empresa, si lo tiene, y el tutor de la universidad. El tutor de la universidad se lo sabe, pues no sé si se lo sabe. Pero el tutor de la universidad tiene alguna formación básica sobre prevención de riesgos laborales, acoso laboral, igualdad, no discriminación. Tenemos. Los que estamos en el derecho al trabajo, afortunadamente sí, por eso nos preocupamos, porque tenemos a otros compañeros o compañeras pues, que dicen, es que sí, ¿qué va a pasar, no? Bueno, eso por uno. Pero por otro lado, en la vida real, dando por buenas las mejores de las actitudes y la buena fe de todos, ¿no? Es que la frontera entre el aprendizaje y el trabajo a veces es muy difusa, ¿no? Y que evidentemente que se está sustituyendo mano de obra con trabajo asalariado por becarios, practicantes, estudiantes en práctica, eso es evidente. O sea, nadie se le escapa. Tan es así que la Inspección de Trabajo, por ley, ha tenido que incluir entre sus obligaciones la vigilancia de las prácticas en las empresas. Luego, si la inspección no tiene que vigilar, será por algo, ¿no? O sea, por algo será. ¿Que eso se está dando? Claro que se está dando. Claro que se está dando. Y luego hay otro elemento, perdón, y en eso hay que cruzar otro elemento más, que esto sí que es la particularidad española. Nosotros hemos tenido siempre un tejido industrial de mucha pequeña y mediana empresa. Bueno, se habla hasta de un 90%. Yo lo del 90% me parece un poco mucho, pero bueno. Pero es que la crisis ha empequeñecido el tamaño de las empresas. Además, las empresas españolas son más pequeñas, porque han reducido personal, han reducido puestos, son más pequeñas. Entonces, si antes teníamos mucha microempresa, ahora tenemos mucha más. Entonces, en una microempresa, o en una pequeña, en una empresa de muy pocas dimensiones, hombre, tienes que tener, vamos a confiar en que todos somos buenos ciudadanos y buenas ciudadanas, que confiamos en el mundo en el que estamos, que sabemos lo que tenemos entre manos, que no vamos a abusar de nadie y que no vamos a explotar a nadie. Bueno, pues sí. Pero yo digo, aún confiando, el marco normativo regulatorio en el que se desenvuelven esas relaciones es absolutamente insuficiente. Propicia es un marco insuficiente, disperso, no es sistemático. Para encontrar la regulación de la beca de el ICE de no sé, ICE, no sé cuántos, no sé qué, te tienes que ir a la convocatoria, porque además cada convocatoria tiene una regulación distinta. Entonces, el marco es que no hay ni siquiera un marco jurídico seguro, y la seguridad jurídica en derecho es fundamental. O sea, la seguridad jurídica es la base del derecho, la base de la sociedad, bueno, que se ordenan los mercados, ¿no? Si no hay seguridad, si no hay seguridad jurídica, yo aquí no invierto. Pues ahí, sin seguridad jurídica, dejamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, a nuestros jóvenes, tutelados por unos pobres profesores y profesoras que estamos hasta arriba de cosas, que hacemos lo que podemos y que no sabemos ni lo. O sea,
es que no queremos ni pensar en lo que significa ser tutor o tutora de un joven que se inscribe en una organización compleja, en la que puede haber dinámicas muy diferentes, y donde además entra con las ganas de comerse el mundo y de encontrar un trabajo como sea. Que si tengo que estar 8 horas, como si tengo que estar 80, pero a ver si me gano el trabajo. No sé, yo creo que ahora sí que está cambiando por lo menos la perspectiva que tenemos hacia las prácticas, porque yo ahora veo que nos explotamos en un trabajo medianamente asalariado para pagar a la universidad para que nos exploten en otras prácticas. Entonces, yo la visión que tengo sinceramente de las prácticas que voy a hacer es de no dar palo al agua, porque para que me exploten unas prácticas que estoy pagando, que luego sinceramente no me van a servir de nada, porque para lo que vas ahí, porque yo conozco compañeros míos que están 8 horas, como si fuese una jornada laboral. Mira, entiendo perfectamente tu discurso y hasta lo podría suscribir, pero, hombre, quizá como profesora que llevo muchos años en esto, y porque me gusta mi trabajo, me hace mucha ilusión, o sea, todavía me ilusiona mucho, y me hace muy feliz, ¿no? Pues ojalá tengas suerte y puedas ayudar. Es que es eso, es que hay mucha gente que acaba de... Y si lo tienes a mano, no lo dejes pasar. No lo dejes pasar. Pero no te puedo decir más, porque puedo compartir discursos. Antonio, Tomás, y luego yo. No tengo más, ¿no? No es que le quiero saber. Bueno, muchas gracias, Teraya. Muy bonita, muy interesante, muy inteligente tu presentación. Me voy a convertir en un fan. Oye, qué bien. Pero me gustaría, ya no haber dicho eso. A mí me ha gustado mucho lo que ha dicho Leana, que es una universidad. Pero quería invitarte a que avanzaras un poco más en tu reflexión sobre la emprendeduría. Estoy seguro de que conoces este programa de Cameron en Inglaterra, el de Big Society, para estimular, ¿no? Me parecía que tenías que conocerlo en la medida en la que muchas de las cosas que has dicho resuenan con los argumentos principales de su proyecto, que consiste básicamente en adelgazar el Estado, desregular un poco más, para hacer que crezca la sociedad y promover la emprendeduría social, con proyectos que tienen que ver principalmente con transferir responsabilidades que hasta ahora considerábamos públicas al sector ciudadano, por ejemplo. Y fue una de las primeras cosas que hizo. Cerrar una biblioteca en cuanto la gente protesta, les da las llaves y les dice, pues usarlo, ¿no? Organizaron vosotros. Entonces establecer las horas que debe estar abierta, cerrada, y entre vosotros creáis un comité de vecinos que se ocupe unos de atender a los niños, otros a los grandes, y nosotros pagamos lo que vale la electricidad, el mantenimiento y la seguridad. ¿No? De todas maneras, no importa, porque mi pregunta tiene que ver con que no siempre es difícil distinguir toda esta cultura de la emprendeduría, en donde se nos precariza, se nos fragiliza todavía más, se nos hace más vulnerable, con estas otras cosas que hacemos las gentes que nos movemos, que somos más inquietos y que nos apuntamos a ONGs y nos apuntamos, qué sé yo, a colectivos de muy distinta naturaleza, porque queremos ayudar a que el mundo cambie, o justamente nos hemos tomado tan en serio todas las cosas que hoy nos has enseñado, que querríamos formar parte de colectivos que avanzaran en otra dirección. Pero a veces, para mí, empieza a ser muy difícil distinguir entre lo que es que me precarizo para cambiar el mundo o me autoprecariza para creerme que cambie el mundo, como hace Cameron, por ejemplo, en eso. Entonces, no sé si has pensado sobre esto, si tienes algún comentario que hacer, ¿no? Me alegra mucho lo que dices. Yo, la verdad es que tengo que reconocer que ya soy muy mayor y tengo mis filias y mis fobias, ¿no? Entonces yo lo que pasa últimamente en el mundo no lo sigo, ¿no? Pero no por nada, sino porque te digo, simplemente soy mayor, entonces tengo más el foco de atención puesto. Entonces, hay dos cosas. Primero, ¿a qué llamamos emprendedor? Primera cuestión. Porque ¿a qué llama la reforma laboral emprendedores? Pues a veces ¿qué llama? Sabéis que esa reforma crea un contrato indefinido para jóvenes que llama el contrato de emprendedores.
¿En qué consiste ser emprendedor para esa? Tener una empresa de menos de 50 trabajadores. Eso no es ser emprendedor. Porque ser emprendedor es una actitud. Es una actitud ante la vida. Yo me considero una persona muy emprendedora. Creo que Ana es una muestra de emprendimiento. Seguramente tú lo eres, seguramente muchos de los que estáis aquí lo sois porque estáis aquí, porque queremos emprender algo. Emprendimiento no es lo que nos están vendiendo. Lo que nos están vendiendo es autoempleo. Y autoempleo no es ni bueno ni malo, es lo que hay. Es lo que hay. No nos vendan ustedes que ahora nosotros vamos a ser el nuevo Steve Jobs. Que no. Que no. O sea, ¿qué es lo que nos están vendiendo? Entonces, una cosa, repito, es emprendimiento y otra cosa es esto que nos están queriendo hacer creer que es emprendimiento. Son cosas distintas. Un emprendedor lo puede ser trabajando por cuenta ajena, lo puede ser trabajando como funcionario, lo puede ser en su casa limpiando y arreglando su casa y educando a su hijo y trabajando con su hijo que tiene un problema de dislexia. Una persona emprendedora es una persona que trata de cambiar lo que tiene y emprender algo nuevo y buscar caminos nuevos y caminos diferentes para mejorar, ¿no? El emprendedor no es esto. Lo que nos están viendo es autoempleo. ¿Por qué? Porque no nos van a ofrecer empleo como el de antes. No quieren o no se puede. Para nosotros no lo hay. Es que no lo hay. No lo hay. Segunda cuestión que tú has señalado. Esto me parece muy interesante. Hace años que se habla del paso del estado del bienestar a la sociedad del bienestar. Este es un discurso que se nos pasa por desapercibido, un poco desapercibido. Pero bueno, a mí me gusta mucho ver los debates parlamentarios, pero particularmente hay un parlamentario que me encanta, porque es una persona muy bien formada, que habla muy clarito y que trabaja mucho, aunque no comparta para nada su posición, porque es un conservador, ¿no? Estoy hablando de Duran y Lleida. Duran y Lleida, cada vez que hace un discurso, dice las cosas como son. Y cuando en el último debate de La Nación, yo me cabreé mucho porque lo cortaron. Y yo digo, ¿cómo se sale la gente? Si esto es lo más interesante que se está viendo aquí. Porque empieza a decirle a Rajoy los deberes que tiene que hacer como consecuencia del tránsito de la sociedad del bienestar, perdón, del estado del bienestar a la sociedad del bienestar. Dando por sentado que ya hemos acabado con el estado del bienestar y que estamos en la sociedad del bienestar. Y dice, ¿cómo estamos? ¿Y los ciudadanos nos hemos enterado de este tránsito? ¿Me lo han preguntado? ¿Alguien me ha consultado? O no me han consultado, pero ustedes que lo han hecho, ¿me lo han dicho? Porque ustedes lo han hecho. O están haciéndolo. Por favor, explíquenoslo. Porque, repito, es que estamos ante un pacto social que cruje por todos los lados. Este modelo estaba pensado para un estado del bienestar. Y estamos en un tránsito del estado del bienestar a la sociedad del bienestar. Entonces, en ese contexto de trabajo que ya no es central, o la centralidad del trabajo asalariado degradado, en ese contexto de tránsito del estado del bienestar a la sociedad del bienestar, es decir, la sociedad del bienestar, hagámoslo nosotros. Con el dinero que me lo pone Cameron, ojalá me lo ponga, a ver si es verdad, que lo ponen aquí también, porque aquí se lo van a quitar, que no lo están quitando. Nos lo están quitando a los ayuntamientos, nos lo están quitando a las comunidades autónomas, es que aquí nos lo quitan, además, ¿no? Bueno, entonces, todos estos son nuevos debates de mucho calado y de muy largos, que estaría muy bien que tuviéramos otro espacio de otro tipo, porque yo, o sea, entiendo que en este estado de cosas los ciudadanos nos tenemos que organizar. Y tenemos que tratar de buscar una vida mejor para nosotras, para nosotros, para nuestros hijos y nuestras hijas. Y eso pasa, pues a lo mejor pasa por, a mí me parece muy interesante, por el decrecimiento. O sea, ¿por qué tenemos que crecer? Estábamos muy equivocados. Si no necesitamos cambiar de coche cada tanto tiempo, si no necesitamos una casa con 4 dormitorios, si con una casa con 2 a lo mejor nos arreglamos, si no necesitamos, pues yo qué sé, comprarnos ropa cada no sé cuánto, si no necesitamos mucho menos. Hay otras alternativas para una buena vida. No, esto de crecer por crecer, pues
Además, es que nos lo ofrecen, si es que no nos ofrecen nada, nos lo quitan todo. Perdón, pero vamos, o sea, sobre todo quienes estáis trabajando aquí de ahora en trabajo social, si es que es así. ¿Qué vamos a decir de la ley de dependencia? La ley de dependencia se diseña para que la aportación del Estado fuera del 80%, 20 familias. En este momento la familia supera a la del Estado con mucho. Entonces, me encanta esto de que estos liberales pues digan, aquí te doy las llaves, aquí tienes la biblioteca y aquí te doy el dinero para que la mantengas, claro, porque si no me dan el dinero para que la mantengas, pues lo que voy a decir, me vayas usted de aquí, desde de mi vista, que ya me organizaré yo con mi biblioteca y no vuelvo a pasar más por aquí, ¿no? Pero bueno, en fin, estas son cosas ciudadanas que... Bueno, quería agradecer por un lado la ponencia, que estaba genial, y por otro lado, me he quedado con un apunte así como muy esporádico de una cosa que has dicho, que quería simplemente pedirte una precisión. Pues vamos, o sea, el resto era tan claro como contundente como que clama al cielo. Pero has mencionado que cuando se cambió, bueno, cuando se planteó la nueva ley que permite el matrimonio de las personas del mismo sexo, a su vez esto ha llevado todo un paquete de medidas que reforma la... Eso es solamente una reforma. Es la misma. En la misma ley. Y además la reforma... Me ha interesado particularmente el dato que comentabas sobre la obligación compartida por los dos cónyuges de cuidado de ascendientes y descendientes. Sí, y personas a su cargo. Y claro, esta era la precisión que quería preguntarte. Se trata, por lo tanto, de personas que estén... Porque he trabajado en una temporada en temas de mayores y demás, y uno de los grandes follones que había era qué hacer con los mayores que están solos, si se pueden de alguna manera plantear opciones de generar condiciones de obligatoriedad de esos mayores que están en situación de desamparo, pero claro, si no se les ha retirado, digamos, o sea, si no han sido... la guardia. Sí, la guarda o la tutela, o sea, o son tutelados, digamos, o tienen que ser tutelados porque están en condiciones de demencia, cosas por el estilo. No hay posibilidad de hacer nada por el estilo. Entonces me preguntaba, además esto abre toda otra serie de debates en relación a cómo queremos ser cuidados y quién no, y porque tiene que ser obligatoriedad de la familia el cuidado cuando debería de estar de alguna manera soportado por las instituciones públicas, ¿no? Porque si no volvemos otra vez al modelo familista en el que yo me tengo que encargar por ley cuando a lo mejor me quiero ver a mi padre o a mi madre porque no les soporto, ¿no? O sea, todo este tipo de cuestiones que siempre abre este tipo de... Bueno, mira, dos cosas. Una, la reforma es súper interesante cómo se gesta, porque es una reforma que solamente pretendía, es una reforma que lleva el PSOE, lleva dos leyes a la del divorcio, que es la 14/2005 y la 15/2005, que es la de los matrimonios. Entonces las lleva a la vez. En la del divorcio, el avance es, vamos a descausalizar el divorcio para que ya no haya que decir que me hizo, no me hizo, probar que se fue, que no se fue. No, simplemente manifiesta todo que me quiero divorciar, punto. Ya está. Eso lo lleva el PSOE. Y en ese momento en el Congreso hay una gran jurista, que es una mujer, que es Margarita Uría, es una jurista del País Vasco, una diputada del País Vasco, que dice, bueno, ya está bien con el reparto de las cargas familiares en el Código Civil. Aprovechemos esta ocasión y reformemos el artículo 68. Entonces, bueno, todos los... sí, estupendo, todos estamos de acuerdo, venga. Entonces, por unanimidad se incorpora a la ponencia y se reforma el texto, ¿no? Y entonces se habla de personas a su cargo, ¿no? Mayores, menores y personas, demás personas a su cargo. La segunda parte de la pregunta, yo no soy civilista, pero sí es un tema en que me interesa y estoy empezando quiero empezar a trabajar. No te digo, lo único que tengo que hacer es que he pedido alguna bibliografía a la biblioteca y me la han traído, pero o sea, no me he puesto todavía. O sea, yo es que sé que en el 2007 hubo un montón de bronca porque hubo varios sindicatos que plantearon la cuestión de que hubiera... Discúlpame, no soy abogado, no voy a hablar con propiedad de nada de todo esto, pero sí que planteaban que debiera haber obligatoriedad con sanción y que esta sanción pudiera hacer que las personas dependientes tuvieran que estar obligatoriamente cuidadas por un familiar en caso de que el Estado no pudiera responsabilizarse de
su vida. Y sé que todo esto generó todo un montón de follones, pero que el principal problema era que no había ningún tipo de posibilidad legal de ejecutarlo. Por eso me ha chocado. Mira, no sé si había sanción, obligatoriedad, ¿no? Sí. No soy experta en eso, no te puedo contestar eso. Es un tema que sí que me preocupa y me interesa, pero no soy experta en eso. Bueno, yo también te doy las gracias porque has venido, que sé que tu trabajo te cuesta. Y solamente quería decirte que en temas de igualdad, pues antes de meterme, bueno, por dicho, en estos días del máster, yo daba una asignatura que se titula Perspectiva de Género en la Intervención Social. Y mi experiencia ha sido que, bueno, ya sabes cómo son estas clases, pues como este, con un chico, y viene, está castigado por los padres, porque le castigo yo, y el resto son mujeres, ¿no? Y la certeza, ¿no? en que las mujeres somos reproductoras y víctimas a la vez de una sociedad machista, la he vivido. O sea, yo he enseñado a mis alumnas a ponerse unas gafas y decir, chica, ya no es así, una colleja, te pierdes. Entonces, bueno, pues la técnica era de construir el concepto de género desde el principio, ¿vale? Y al final, el aprendizaje, pues tenía sus efectos, con vídeos, con películas, con discusiones, y he tenido alumnas que han tenido que abandonar la clase porque iban en contra de lo que a ellas les habían enseñado y eran incapaces de dar ese salto, ¿no? Pero es un trabajo que hay que hacer, porque son jovencitas, porque que creen que entienden la igualdad y simplemente tienen un sometimiento en su proceso de educación enorme. Y eso, pues como experiencia, hay que buscar caminos, porque si no, vamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros. Gracias.